refrescar un poquito lo que estuvimos viendo la semana pasada para hoy concluir justamente con el verso 5. Y dice así, 1 Juan 5, verso 1. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también a los que han sido engendrados por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Estábamos hablando, ¿no? Y decíamos la semana pasada que la Biblia se refiere a los hijos de Dios de diferentes maneras, ¿no? A los cristianos, a los discípulos de Cristo de diferentes maneras. Pero particularmente en estos versos, Juan se refiere a nosotros como hijos de Dios, como aquellos que vencen el mundo o como vencedores. Decíamos la semana pasada que finalmente Jesús decía, yo soy el que vence al mundo, yo soy el que ha vencido al mundo. Entonces, esta victoria es la victoria de Cristo, que en Cristo nosotros somos más que vencedores, ¿no? Más que vencedores en Cristo, en aquel que nos amó. No es una victoria por la cual nosotros luchamos, nos esforzamos, sino más bien es una lucha que Cristo venció en la cruz, y es una victoria que compartió a nosotros, ¿no? Esos son los que, dice aquí, son nacidos de Dios, nacidos de Dios. Aquellos que creen en Jesús, dice el verso 1, y que como respuesta de el haber nacido, el de haber creído en Jesús, y como vamos a ver hoy, y de perseverar en esa fe y en esa confianza en Cristo, dice que aman a Dios, y no solo ama a Dios, ¿no? A Dios que nos engendró, sino ama a todos aquellos a quien Dios engendró, ¿no? Finalmente es un amor hacia Dios y un amor hacia nuestros hermanos, un amor hacia aquellos que Dios ha engendrado, ¿no? Y bueno, hablábamos del amor, ¿no? Terminábamos con la primera carta a los Corintios 13, donde describe ese amor sacrificial de parte del Señor, y es el amor que ahora nosotros como hijos de Dios, nacidos de Dios, nosotros tenemos hacia nuestros hermanos, ¿no? Dice el verso 2, 1 Juan 5, 2, dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. La NTV, la Nueva Traducción Viviente, traduce así ese verso. Dice, sabemos que amamos a los hijos de Dios si amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. O sea, ¿cómo me puedo yo dar cuenta, ¿no? De mi amor hacia mis hermanos, ¿no? Son estas dos cosas que pasan al mismo tiempo. Dice aquí, sabemos que amamos a los hijos de Dios si amamos a Dios, ¿no? Si yo amo a Dios, te das cuenta, como consecuencia amo a mis hermanos, ¿no? Si yo amo a mis hermanos, es el resultado de que yo amo a Dios, ¿no? Y otra cosa, dice, y obedecemos sus mandamientos, ¿no? Hemos visto que si bien el amor es algo en lo que Dios nos ha capacitado, de acuerdo al amor que hemos recibido, nosotros tenemos la capacidad y todos los elementos para poder amar como Dios ha amado. Nosotros también estudiamos la semana pasada que el amor también es un mandamiento, ¿no? Es algo en lo que se aplica la voluntad. Yo soy capaz de amar y yo puedo amar, y de forma natural el Hijo de Dios ama. Pero también el amor es un mandamiento, ¿no? También el amor o para amar se aplica la voluntad, ¿no? Yo debo aplicar mi voluntad para amar. Y obedezco a Dios, ¿no? Y es vamos a decir, cóctel o estas cosas que coexisten: el amor a Dios, la obediencia a Dios y el amor a mis hermanos, ¿no? Entonces, dice la Biblia que nosotros lo que hagamos, y lo estamos estudiando ahorita en Juan, lo hagamos en amor, y que veamos que las cosas las estamos haciendo en amor. Hay un libro que
la verdad es que no me acuerdo si leí, pero al menos el título sí me quedó muy grabado. El título dice así: ama a Dios y haz lo que quieras, ¿no? O sea, si yo verdaderamente amo a Dios, mi deseo va a estar inmerso en lo que agrade a Dios, ¿no? Si yo de verdad amo a Dios, mi voluntad va a ser agradarlo, ¿no? Entonces por esto este libro planteaba: ama a Dios y haz lo que quieras, ¿no? Si yo tengo un amor sincero por Dios, todo lo que haga no va a ser para ofender a Dios, ¿no? Todo lo que haga va a ser para agradar al Señor, ¿no? Entonces es un poco el antecedente a los versos. Al verso 3 dice, ten esto en mente lo que acabamos de ver, y dice el verso 3: pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Acuérdate, hemos dicho que Juan redunda un poco y repite, ¿no?, estos conceptos varias veces, pero en realidad porque quiere hacer un énfasis. El amor va 100% ligado a la obediencia. El amor a Dios va ligado a la obediencia a Dios, que dice, ya lo vimos, ¿no? Si me amas, guarda mis mandamientos, ¿no? El amar a Dios se refleja con que yo obedezco a Dios. Muchas veces en el amor pensamos que esas cosas terminan, ¿no? ¿Cómo le decía Jesús a sus discípulos? Les decía: ustedes ya no les llamaré siervos, sino les voy a llamar mis amigos, porque yo a ustedes les cuento mis planes, ¿no? Pero esto no eximía a los discípulos de obedecer a Jesús. Aunque Jesús les contaba sus planes, que era la diferencia, no como un amo que solamente decía: ve y haz tal cosa, ¿no? Sino: oye, mira, te explico, ¿no? Vamos a hacer esto por esto y esto. Pero esto no le daba al discípulo: como es mi amigo, ya mejor no hago nada, ¿no? No, va junto, ¿no? Así también nosotros, ¿no? Nuestro amor al Señor y el amor que Dios nos tiene, como dice Romanos, ¿no? Que su amor, su paciencia, su longanimidad nos guía a arrepentirnos, nos lleva a arrepentirnos, ¿no? No es que su perdón me lleve a pecar más y pecar más. Al fin el Señor me perdona, ¿no? Al fin el Señor me ama. Todo lo contrario, su bondad, su longanimidad y su amor me lleva a arrepentirme y a vivir una vida que le agrade. Acuérdate de esto, es importante: guardar los mandamientos. Y dice: y sus mandamientos no son gravosos. Esto es algo bien importante y a lo que quisiera hoy llamar tu atención. Los mandamientos que el Señor ha puesto no son gravosos. Hay veces que, siendo honestos, puede resultar complicado la obediencia a Dios, ¿no? A algunas personas puede resultarles los mandamientos de Dios como algo difícil de cumplir, como algo que los conflictúa demasiado. Pero algo importante: cuando yo veo que Dios es bueno, que Dios me ama, que Dios es sabio, me doy cuenta que sus mandamientos, ¿no?, son un regalo de Dios, ¿no? Son un regalo que Él nos da para una vida primeramente en comunión con Él y para evitarme un montón de cosas en esta tierra, ¿no? Sus mandamientos son buenos, ¿no? Imagínate si tú desde que naciste hubieras cumplido las leyes y los mandamientos de Dios, ¿no? Estoy seguro que muchas de las cosas por las cuales hoy sufres no estarían, ¿no? ¿No? Señor, si yo te hubiera obedecido aquí, si yo, ¿no? O sea, dicho de otra manera, muchas de las cosas que nosotros hoy padecemos fue por no acatar los mandamientos y el consejo de Dios. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que el consejo de Dios, como lo vamos a ver un poquito más adelante, que el consejo de Dios es bueno, es justo, ¿no?,
No recuerdo si he puesto aquí ese ejemplo, seguramente sí, pero bueno, lo voy a repetir. Un pastor cristiano, creo que en Arizona, en Estados Unidos, no sé exactamente en qué lugar, vivía muy cerca del desierto y a él le gustaba mucho andar en motocicleta y atravesar el desierto, no sé cuál desierto, en Estados Unidos, ¿no? Y dice que una vez en un libro escribe y dice que una vez compró una moto, ¿no? Una nueva moto, ¿no? Y él se emocionó y de pronto saca el manual e hizo con el manual lo que normalmente hacemos todos, ¿no? Guardarlo en el cajón y agarrar su moto e irse, ¿no? Y hasta que en un momento, creo que atravesaba o era, sí, algo así como 60 kilómetros de desierto, ¿no? Imagínate, en su moto, pues bueno, 60 kilómetros, pues no sé en cuánto lo hacía, pues, pero pues en la moto como quiera, ¿no? Pero en una de esas va con su moto y justo a los 30 kilómetros se para la moto y ya no quiso andar, ¿no? Y entonces tuvo que caminar 30 kilómetros con la moto a cuestas hasta su casa en el desierto, ¿no? ¿Sabes qué llegó a hacer a su casa? Agarrar el manual, ¿no? Y acabárselo y leerlo, y ahí se dio cuenta que cada tantos kilómetros tenía que hacerle algún servicio, alguna situación, y dice, yo agarré el manual y lo metí a la moto y ya no lo saqué, y ya no me despegué del manual, porque me doy cuenta que el manual no era para darme molestias, en realidad el manual era para evitarme todo esto que pase. Cuando nosotros sabemos que la ley de Dios es eso, ¿no? Aprendemos a amarla, ¿no? Y el salmista decía, ¿no? Cuánto amo yo tu ley, ¿no? Debemos entender que los preceptos, como dice el Salmo 19 y el Salmo 119, ambos, los preceptos del Señor son buenos, son agradables, sus juicios son todos justos, ¿no? Entonces nos damos cuenta que sus mandamientos no son gravosos, ¿no? Porque nuestra manera de pensar es diferente. Ya no tomo el mandamiento como que, ay, quién sabe, pues yo hago esto porque Dios no quiere que me case, entonces, ¿no? O Dios no quiere que yo haga esto, así como lo vemos como molestias, ¿no? Pero cuando entendemos que sus mandamientos, repito, provienen de un Dios amoroso, de un Dios que quiere glorificarse en nosotros, ¿no? Las cosas son diferentes, ¿no? El Señor nos muestra su misericordia a través de estos mandamientos, y no son para hacernos daño, ¿no? O no son porque Dios está enojado y está viendo de qué manera hacernos enojar, ¿no? Así que ve por favor a Jeremías 31, verso 33, ¿no? Cuando nacemos de nuevo, nos dan corazones nuevos, se nos da, como dice la Biblia, esta cuestión del arrepentimiento. El arrepentimiento es la palabra griega metanoia, que literalmente quiere decir un cambio de mente, ¿no? Lo que antes me era molesto en cuanto a los mandamientos de Dios, hoy ya no me es molesto. Hoy tengo una manera diferente de pensar, ¿no? Y ese es un punto importante, ¿no? Ahí en Romanos 12, ¿no? Dice que la voluntad de Dios es, que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y aquí dice que los mandamientos de Dios no son gravosos. O sea, yo me puedo agradar en los mandamientos y en la voluntad de Dios, sí. De acuerdo a lo que dice Romanos 12, es que si yo presento mi cuerpo en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, entonces entonces vas a entender la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿no? Que yo puedo agradarme al cumplir la voluntad de Dios. Pero para eso necesito un cambio de mente, un cambio en mi manera de pensar, ¿no? Un cambio en mi corazón. Dice Jeremías 31, 33, yo te voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice así:
Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel después de estos días, dice el Señor. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Si te das cuenta, está describiendo una relación, particularmente en el pueblo de Israel, más profunda. Dice, va a haber un nuevo pacto, ¿no?, en el cual yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Repito, está hablando de una relación profunda, de mayor cercanía. En este nuevo pacto, dice aquí, pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Esta palabra corazón es una palabra muy amplia, ¿no?, cuando la Biblia habla del corazón. Pero en resumen, cuando la Biblia habla del corazón, está hablando donde se asientan las emociones, por ejemplo. Pero está hablando también de la voluntad, ¿no?, lo que me lleva a hacer cosas. Mi mente, ¿no?, mis pensamientos, todo eso es mi corazón. Y dice aquí que Él va a poner sus instrucciones en mi corazón. En otras palabras, Dios va a poner sus instrucciones en mi voluntad, en mi deseo, donde se asientan mis emociones. Esta cuestión de hoy voy a obedecer a Dios, pero me pesa tanto obedecer a Dios, ¿no? Si lo checamos con lo que dice la Biblia, un hijo de Dios no tendría que decir esto, ¿no? Un hijo de Dios se agrada cuando obedece a Dios, se agrada en la voluntad de Dios, no en estas reglas que decíamos hace ratito, religiosas, ¿no?, que yo hago algo para obtener el favor de Dios, ¿no?, y que finalmente son cosas que se vuelven pesadas, ¿no? El cumplimiento de la ley o el cumplimiento de ciertas cosas, el venir a un estudio, ¿no?, el abrir tu Biblia. Si no hay esto en tu corazón, es algo pesado, ¿no? Ay, tengo que abrir mi Biblia. No quiere decir que necesariamente va a ser algo sencillo, ¿no? Y lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Porque, bueno, pues siempre entre la Biblia y tú se atraviesa por lo menos una lagaña por ahí, ¿no? O sea, hay algo pero no es algo que te pese en el sentido de que, y otra vez la Biblia, ¿no? Sino, ok, tengo un chorro de sueño, pero en mi voluntad, en mi corazón, y porque sé que en la Biblia está la voluntad de Dios, abro la Biblia y quiero leer y quiero encontrar lo que Dios ha puesto en mí. No se trata por estas reglas religiosas de voy a agradar a Dios en esto, ¿no? Voy a agradar a Dios en esto para tenerlo contento, ¿no? No se trata de eso. Se trata de obedecer al Señor por esta convicción, ¿no?, de lo que el Señor ya ha puesto en nosotros, ¿no? Esta convicción que el Señor, lo que leíamos en Jeremías, ¿no?, esto que el Señor ya sembró en mi corazón y que yo voy a buscar sortear todas las cuestiones opuestas, ¿no?, a lo que Dios quiere que haga, ¿no? Pero no como en un pesar así de otra vez esto, otra vez aquello, ¿no? Sí, el servir al Señor, si el estar tiempo con el Señor es para ti algo pesado, tenemos que replantear no mi servicio a Dios, tengo que replantear mi relación con Él, ¿no? Porque si yo tengo una buena relación con Él y lo amo, entonces lo sirvo, entonces quiero conocerlo, entonces quiero saber de Él, ¿no? Es algo totalmente diferente, no es algo gravoso, ¿no? No es esta idea de guardar miles de reglas, ¿no?, o un reglamento, ¿no?, sino el deseo que Dios pone ahora en nosotros de obedecer
a nuestro Padre, ¿no? Si te acuerdas ahí en Génesis, no lo vamos a ver por causa por falta de tiempo, pero bueno, Génesis 29 describe, ¿no?, cuando Labán le dice a Jacob, ¿no?, que tiene que trabajar 7 años por su hija, ¿te acuerdas? Y dice tal cual ahí que trabajó 7 años por su. Y bueno, y si me apuras, no solo 7 años, sino 14, porque Labán nada tonto. Era esta, bueno, pues otros 7 años, ¿no? ¿Te acuerdas, no? Pero ¿qué dijo Jacob? ¿O qué dice la Biblia de Jacob? Dice, trabajó 7 años y se le hicieron pocos días. O sea, él no se levantó un día y dijo, ay, esta onda de estar trabajando por esta, no, pues ya, ¿no? Se le hicieron pocos días, ¿no? O sea, no era algo gravoso para él, era algo en lo cual tenía su convicción, tenía su voluntad, sabía por lo que estaba trabajando y se esforzó. Y pasaron 7 años y puntualmente dice, no llegó así, a ver, ya pasaron 7 años, ¿no? Se le hicieron pocos días, ¿no? Cuando nuestro corazón está en agradar a Dios, cuando sabemos que su voluntad es agradable y es perfecta. No quiero decir que no te canses, ¿no? Hay cansancio, ¿no? Seguro Jacob en algún momento tal vez se pudo haber cansado, ¿no? Servir al Señor no es sencillo, ¿no? O sea, te cansas, pues, ¿no? O sea, somos seres humanos, ¿no? No estoy diciendo que no haya ciertas cosas contrarias a esto, ¿no? Pero sí lo haces con la convicción clara de a quién estás sirviendo y por qué lo estás haciendo. Por eso Juan dice que no son gravosos. Si para ti los mandamientos del Señor son gravosos, es importante que replantees, repito, no tu relación con, no tu relación con el leer la Biblia, o tu relación con el servicio, o tu relación con ciertas circunstancias, porque estas nada más son circunstancias. En realidad es importante que nos replantemos qué tan importante y prioritario es Dios en nuestras vidas, ¿no? Ve por favor a Mateo 11, verso 28. Yo me acuerdo, ahorita me estaba acordando cuando yo viví toda la vida en Ojo de Agua, no sé si ubican, Ojo de Agua, acá hacia Pachuca, y mi esposa vivía allí por el metro San Joaquín, ¿no? Y pues bueno, de pronto íbamos, por ejemplo, los ensayos de la iglesia hasta allá por el sur, y los servicios entre semana. Y todavía pues yo la iba a dejar en el metro, ¿no? La dejaba en el metro San Joaquín y córrele, y yo llegaba a mi casa pues bien de tarde y así, pero no llegaba así, ay, la tengo que ir a dejar otra vez, ¿no? O sea, ¿cómo vas? La voy a ir a dejar, ¿no? Todo lo contrario, aunque implica un esfuerzo. A lo mejor podrías haber llegado 2 horas antes a tu casa, pero no se te hace gravoso, pues voy a ir a dejarla, ¿no? ¿Qué tan gravoso o no es nuestro servir al Señor, nuestro conocer al Señor, estar con el Señor? Estar con el Señor. Dice Mateo 11, 28, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y dice el verso 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y dice el verso 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. A eso me refiero con que, o sea, si es una carga, ¿no? Pero no es gravosa, ¿no?
sí requiere un esfuerzo y sí requiere mi voluntad, pero no es gravoso. No me estorba, no me conflictúa. Me acuerdo, y estoy sacando acá mis experiencias, pero me acuerdo cuando tenía un amigo que cuando me casé, estoy hablando de mis experiencias de mi boda, ¿no? Cuando me casé, él vivía igual lejos, más bien el que vivía lejos era yo, ¿no? Y me acuerdo que llega con una caja grande, porque traía una vajilla grande y amarrada con un lazo, y que estuvo cargando en el metro y en el camión y de la parada a mi casa, y llegó con esta cajota de la vajilla de loza, o sea, bien pesada. Y yo así, pero ¿por qué lo hiciste? O sea, deja tú la vajilla, o sea, llegó con sus manos rasgadas las de los lacitos esos que le puso y todo. Y su respuesta fue, pues porque te quiero, ¿no? O sea, y más que el regalo de la vajilla fue pues todo lo que él hizo. Se tomó la molestia de ir y hacer. ¿Por qué? Porque ¿le dolió la mano? Sí. ¿Le fue gravoso que le doliera la mano? No. Así nosotros con el Señor, ¿no? Nos es gravoso. ¿Es cansado? Sí, hay cosas que son cansadas, pero no necesariamente es algo gravoso. Dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, ¿no? Tu carga, sí es una carga, pero se aligera, ¿no? Se aligera, ¿no? Regresa a 1 Juan 5, verso 4. Acuérdate, estamos hablando de vencedores, ¿no? De la victoria, de aquellos que somos discípulos del Señor y que el Señor hoy nos llama vencedores, ¿no? Y dice 1 Juan 5, verso 4, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, ¿no? Si somos nacidos de Dios, dice aquí, todo lo que es nacido de Dios vence. ¿Te das cuenta? Estábamos hablando de sí hay una resistencia, sí hay cosas que se oponen, pero si tú de verdad eres un nacido de Dios, vences. ¿Te das cuenta? Vences los obstáculos y no es gravoso, ¿no? Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, ¿no? Para Juan, esta idea de un cristiano o de un hijo de Dios o de un nacido de Dios derrotado era una idea impensable, ¿no? Para Juan, un hijo de Dios es sí o sí un vencedor. ¿Por qué? Por lo que dice, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, ¿no? O sea, si tú naciste de Dios, vas a vencer, ¿no? El Señor te va a sostener y tienes todo lo necesario para finalmente tener la victoria. Dice la NTV, pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad. Todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad. Y logramos esta victoria por medio de nuestra fe. Logramos esta victoria por medio de nuestra fe, ¿no? Una fe que es constante, una fe que persevera, ¿no? Una fe que viene de Dios, ¿no? Y acuérdate, fe es la palabra griega pistis, ¿no? Que sí quiere decir confianza, ¿no? Yo confío en el Señor y confío en la obra de Cristo y eso me da la fe para vencer, ¿no? Dios me ha dado lo necesario para vencer. Esta fe que yo tengo me lleva a vencer, ¿no? Pero la palabra fe, pistis, no solo se refiere a confianza, sino esta palabra
confianza siempre va ligada, y es una acepción importante de la palabra fe, que es fidelidad. Fidelidad. Por eso la Biblia dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, ¿no? La palabra fe no solo es toda mi confianza, sino toda mi fidelidad. Yo soy fiel a Dios. ¿Qué es lo que me hace vencer? Ok, sí, mi fe, sí, mi confianza, pero no solo eso, sino la fidelidad que yo le ofrezco a mi Señor y a mi Dios, ¿no? Entonces es importante que yo sepa, que podamos saber hoy, ¿no?, que esta confianza que el Señor ha puesto en mí me lleva a vivir una vida fiel, ¿no? El Señor me preserva, el Señor me guarda en victoria, y yo puedo con esto vencer al mundo, ¿no? Obviamente con la fe que yo recibo del Señor, pero esto, así que a veces, no sé si te pasa igual que a mí, a veces cuando dicen, cuando dicen no luches en tus fuerzas, ¿no? A veces a mí me cuesta trabajo entenderlo, así de ¿cómo, no? ¿Cómo es esto, no? Pero es cierto, ¿no? O sea, finalmente es en el Señor. No se trata de que yo me esfuerce, se trata que el Señor me esfuerza y el Señor me hace perseverar fiel. Yo actúo, sí. Aplico mi voluntad, sí. Pero el mérito es de Dios, porque es el Señor, ¿no?, el que me lleva a poder hacerlo. Sproul lo plantea de esta manera. R.C. Sproul, este teólogo que hace poquitos años está en la presencia del Señor, él decía: hay una monoenergia, siempre se me va ese término, ¿no? Hay algo que habla científicamente en esta cuestión de las energías, ¿no?, cuando es solo una fuerza que trabaja, ¿no? Por ejemplo, dice el nuevo nacimiento es solo Dios trabajando, ¿no? Monoenergia, algo así se llama, ¿no? O sea, solo una fuerza que hizo lo necesario para proveer el nuevo nacimiento. Yo no hice nada, solamente es Dios, ¿no? Pero después de esto, él dice, hay una sinergia, ¿no? Hay algo que está, la fuerza de Dios provocó el nuevo nacimiento, y toda esta fuerza la generó Dios, pero en algún punto viene esta sinergia en la cual mi voluntad, ¿no?, trabaja tomada de la obra de Cristo, pero sí aplico mi voluntad. Era un poco lo que decíamos del amor, ¿no? Aunque yo soy capaz de amar por lo que he recibido del Señor, es algo en lo que se aplica voluntad, ¿no? En esta fidelidad, ¿no?, básicamente es lo mismo, ¿no? Aunque es algo que el Señor provee, ¿no?, es algo en lo que yo también debo disciplinarme, buscar ser fiel hasta el Señor. Entonces, esto es lo que vence al mundo, ¿no? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, que dice nuestra fe, nuestra confianza en el Señor y nuestra fidelidad. Y dice el verso 5, dice: ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. De alguna manera lo está expresando en otras palabras. Lo que ya dijo en el verso anterior lo expresa de una manera diferente. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién va a vencer? ¿No? Finalmente es el que ha puesto su confianza y su fe. Y esta fe no es algo así de hoy tengo fe y mañana no tengo fe, ¿no? Porque de eso va la fidelidad, ¿no? Porque a veces pensamos, quien hace una decisión, ¿no?, y hoy le alcanzó, entre comillas, la fe para levantar su mano y hacer una decisión, pero no es una fe que le alcanza para mañana, ¿no?
eso entonces no es fe, o no es la fe a la que se refiere la Biblia, sino esa fe es algo constante hasta el final, que me lleva a vencer. O sea, es una, como ya hemos dicho, una fidelidad y una perseverancia continua en Cristo, ¿no? Continua, ¿no? Sostenida en Él, ¿no? Que me alcanza para mañana y para pasado mañana y para ahora sí, como cuando se casan las personas, ¿no? En la riqueza y en la pobreza, en la abundancia, ¿no? Y lo dice el apóstol Pablo, ¿no? Cuando dice, he aprendido, ¿no?, que el Señor me ha sostenido cuando hay, cuando no hay, cuando me apedrean, cuando me reciben bien, ¿no? Y ahí es cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. No va a decir que, no está diciendo que siempre las circunstancias van a ser fáciles. El apóstol Pablo era, repito, era apedreado, era golpeado. Mucha gente decía, él ni siquiera es apóstol porque no estuvo con Cristo. Él tiene un carácter muy apocado, entonces no le vamos a hacer caso, ¿no? Le decía, eso no sostiene mi fe. Todo lo puedo en Cristo. Y aún en medio de esas circunstancias, yo tengo una fe continua en Él, ¿no? Continua en el Señor, ¿no? En saber quién es Dios. Y ahora te voy a leer la NTV de este mismo, de 1 Juan 5, del verso 4 y 5, pero ahora en la NTV dice, pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad y logramos esta victoria por medio de nuestra fe. Y dice, ¿y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. No está hablando el que tiene confianza en sí mismo, ¿no? El que cree en sí mismo, el que cree en sus sueños, ¿no? El que cree en diferentes circunstancias o situaciones. Dice aquí, el que cree que tiene, dice, el que tiene su fe, dice, en que Jesús es el Hijo de Dios. De eso se trata la fe, ¿no? De eso se trata. Hemos sido nacidos de Dios. Hemos sido engendrados por el Señor, ¿no? Y que finalmente me lleva y tengo una fe que ha vencido al mundo. Ve por último Apocalipsis 12, verso 10. Dice aquí en Apocalipsis 12, no vamos a ahondar en el contexto en el cual se escribe libro de Apocalipsis, pero sí es importante ver la enseñanza que nos da a través el apóstol Juan y Dios a través de esto. Dice Apocalipsis 12, verso 10, dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y dice el verso 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Verso 12, por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Está hablando a aquellos que han vencido, verso 11. Está hablando de aquellos que han vencido. Y dice, ¿por medio de qué han vencido? Dice aquí, por medio de la sangre del Cordero. ¿Te das cuenta? No es una victoria que ellos obtuvieron, sino es la sangre del Cordero. Los vencedores vencen porque la sangre de Jesús vence las acusaciones del diablo sobre nosotros. ¿Qué es lo que dice antes, no? Que así se ha echado fuera el acusador de nuestros hermanos, ¿no?
Todas las acusaciones, recordábamos el texto del acta de decretos que había en contra de nosotros, ¿no? Y la quitó del medio. O sea, eso que nos acusaba lo quitó la sangre de Cristo, ¿no? Han vencido por medio de la sangre del Cordero. Dice, y de la palabra del testimonio de ellos, ¿no? La palabra, o sea, hablar el evangelio vence el engaño de Satanás. Al hablar el testimonio de nosotros, la vida piadosa, ¿no? Todo lo que hacemos con respecto a la palabra de Dios o al conocimiento de la vida eterna, que es según la piedad, ¿no? Y luego dice, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. No amar nuestras vidas vence, que es todo lo contrario a lo que este mundo vende, ¿no? Ámate, ¿no? Tienes que amarte más, ¿no? Tienes tú que, y piensa en ti, ya estuvo bueno de pensar en los demás. Es más, hermano, nadie piensa en los demás, honestamente, ¿no? O sea, si somos sinceros, aunque pareciera que alguien está pensando en los demás, lo hace por la conveniencia que hay, ¿no? Pero ¿qué dice aquí? Menospreciaron sus vidas hasta las muertes. O sea, a su vida le dieron menos valor. Y esto los llevó a la victoria. El que quiera ganar su vida, la perderá. El que pierda su vida, la ganará, ¿no? Menospreciaron su vida. ¿En qué tan valiosa tenemos nuestra vida, ¿no? En esta cultura de mi alegría, mi libertad, mi deseo, o sea, todo está centrado, el yo, ¿no? Le dices a alguien, ama a tu hermano como a ti mismo, ¿no? Y en vez de empezar a amar a su hermano, dicen, lo primero que tengo que hacer es amarme a mí mismo, ¿verdad? ¿No? O sea, todo está enfocado en mí mismo, ¿no? Me tengo yo que amar, yo. Pero lo que estos vencedores lo que hicieron es, esta de menosprecio no es, no valgo nada. Es, mi vida no es más valiosa que estas prioridades que tengo en Cristo. Dar menos valor, ¿no? Considerando a los demás como superiores a ti. ¿Quién gobierna en tu vida? ¿Tus decisiones? ¿O consideras a los demás como superiores a ti? Las necesidades de los demás son más importantes que tus propias necesidades. Eso es amor finalmente, ¿no? El amor no busca lo suyo, lo veíamos la semana pasada, ¿no? Y si te das cuenta, esta victoria es diferente a lo que vende el mundo, ¿no? Lamentablemente en la iglesia se ha permeado, las iglesias se han permeado de esta cultura del mundo tú eres un campeón y tú eres un vencedor cuando tienes un buen carro, tú eres un vencedor cuando tienes esto, tú eres un vencedor. Pero si te das cuenta, esto es totalmente diferente a lo que plantea la Biblia, ¿no? En primera, tú no eres el vencedor. En primera es la sangre del Cordero, ¿no? Dar testimonio de mí, no, del Evangelio. O sea, quito los reflectores de mí. Yo no soy el importante es Cristo, ¿no? Y menospreciar o tener en menos o darle menos valor a mi vida que al llamamiento santo que nos ha dado el Señor y que le ha dado finalmente sentido a nuestras vidas, ¿no? Ese es un vencedor. Así que decíamos la semana pasada, los vencedores aman, ¿no? Los vencedores aman. Los vencedores saben de su victoria a través de la sangre de Cristo. Y los vencedores son aquellos que no valoran más su vida
o su tiempo, o que no se valoran más ellos mismos que a Dios. Inclina tu rostro y vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque en ella, Dios, tenemos, dice tu palabra, todo tu consejo, Señor. Y eso es lo que queremos, ver en ella todo el consejo de Dios, todo tu consejo para nuestras vidas. Y hoy te pedimos, Señor, en especial, que nos hagas victoriosos, Señor. Y te pedimos que nos hagas victoriosos, pero no en los parámetros en los cuales nosotros medimos la victoria, Señor, sino que nos hagas victoriosos en ti, en la sangre del Cordero, Señor, y a lo que tú llamas vencedor, Señor. Enséñanos a amar, Dios. Enséñanos a quitar nuestros ojos de nosotros mismos y primeramente amarte a ti, Señor, y amar también a los que tú has engendrado, Padre. Enséñanos a amar, Señor. Enséñanos a amarte, enséñanos a amar a nuestros hermanos. A tener claro, Señor, que los importantes no somos nosotros, Señor, sino el importante y el protagonista de la iglesia no soy yo, eres tú. Que el importante y el protagónico en casa no soy yo, eres tú. Que el importante y el protagónico en mi propia vida no soy yo, eres tú, Señor. Y que tú seas glorificado, Dios. Enséñanos a morir cada vez más a nosotros mismos, Señor, para que tú seas exaltado, Dios, para que tú seas glorificado. Estamos viviendo tiempos peligrosos, Señor, y podemos ver en tu palabra, Señor, que estos tiempos peligrosos se caracterizan principalmente por personas amadoras de sí mismas, Señor. Esa es una característica de los tiempos que estamos viviendo. Este amor por ellos mismos que nosotros disfrazamos como autoestima. Pero finalmente nosotros vemos que eso no te glorifica y no te honra, Señor. Queremos amarte a ti, Señor, amar tu obra, amar el servirte, Señor. No considerar nuestras vidas más valiosas que el conocimiento de tu voluntad, Señor. Por eso decía el apóstol Pablo, todo lo que antes para mí era una victoria, hoy lo tengo por basura a causa del conocimiento de Cristo, por amor del cual lo he perdido todo. Señor, enséñanos a perder gustosos todas esas cosas como el apóstol Pablo, a causa de tu amor, Dios. Te damos gracias, te bendecimos y honramos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.